Recordando a la familia es el tema que me toca. Entonces abre tu Biblia por favor a Primera de Corintios capítulo 5. Y el calor, ¿no? Llegué y lo primero que me dijo mi pastor Jonathan: está haciendo un calor increíble aquí en Ensenada. Y le dije: Señor, perdónalo porque no sabe lo que dice. Y de verdad es un calor increíble en Algodones, en Ensenada, para mí y para mi esposa. Gracias a Dios que me acompaña mi esposa, que está aquí conmigo. Es un calor y hay bastante gente de Mexicali que puede también expresar lo mismo con respecto al calor. Pero es una bendición, la verdad, el estar sirviendo ahí en Algodones 3 años. 3 años que han sido unos años increíbles, los mejores de mi vida, acompañado con mi esposa, y ha sido una bendición, la verdad. Estaba comentando ahorita con un amigo antes de que comenzara, y estaba escuchando a Jonathan también sobre el Facebook y sobre estas cosas del tiburón que se comió a la gente. Pero es increíble llegar a mirar ciertas cosas también. Voy a hacer el comentario con respecto al Facebook. Y una vez un pastor muy amigo mío me comentó y me dijo: Aarón, ya no pases tanto tiempo en el Facebook, mejor mete tu face al book y verás que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Y indudablemente cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, Dios empieza a hacer grandes cosas en nosotros. Recordando a la familia, es bien importante recordar a la familia. Una ocasión fui a una conferencia que me invitaron a Tucson, Arizona, y estaba comentando un pastor con respecto a una pequeña historia de 3 pastores. Y uno de ellos construyó su iglesia cuando comenzó a plantar con paja, y otro comenzó a construir su iglesia con tablitas. Pero había el último de los 3, empezó a construir su iglesia con ladrillos. Y empezó a construir. Después los otros pastores terminaron muy rápidamente el edificio, y iban y miraban al otro pastor que estaba construyendo su iglesia, y él estaba durando mucho tiempo en construirla, y los pastores se burlaban de él y le decía: pues ¿hasta cuándo vas a terminar de construir tu iglesia? La gente ya está acercándose a la iglesia y tú todavía apenas vas en la primera parte, echando cimientos de la iglesia. Nosotros, le decían, nosotros ya tenemos nuestro edificio, de hecho la gente ya se está congregando con nosotros, pero tú ¿hasta cuándo vas a terminar? Y este pastor sabiamente les decía: yo no tengo prisa en poder terminar rápidamente la iglesia, pero sí tengo la curiosidad y la ansiedad y el deseo en mi corazón de poder levantar una iglesia firme, de poder echar cimientos firmes. Y resulta de que se fueron estos 2 pastores y terminaron molestos con él. Después vino la tempestad, los vientos y tantas cosas que como pastores conocemos. Y resulta de que después de que vino los vientos, la tormenta y estas cosas, vinieron los 2 pastores a buscar a aquel pastor que ya había comenzado, que ya había techado su iglesia. Y él estaba dentro de la iglesia con su gente, bien a gusto, el viento soplando, la tormenta llegando, y él bien tranquilo dentro de su iglesia. Y cuando estaba escuchando esta introducción, me llamó mucho la atención y quiero compartirla con ustedes el día de hoy, porque qué tan fuerte o qué tan seguro estamos edificando nosotros la iglesia que Dios nos dio. ¿Estamos echando verdaderamente cimientos en la palabra de Dios? Y me tocó un tema muy importante que estadísticamente a través de la iglesia, quizás a lo mejor hemos olvidado esta parte esencial: las viudas. No sé si en tu iglesia haya viudas, no sé si haya jóvenes, pero vemos aquí en Timoteo que en este estudio Pablo empieza a tratar asuntos respecto a los cargos dentro de la iglesia. Este tema se introduce en la esencia misma de la vida de la iglesia hoy en la actualidad. No hay nada de idealismo en esto,
pero sí es un tema muy realista y significativo. Y viendo la cultura, como comentaba Jonathan, que tenía pensado dar una pequeña introducción, pero lo dio él, y gracias, Jonathan. En aquel tiempo la cultura era muy significativa con respecto a esto, y en la época, y podemos aplicar estos principios básicos o generales dentro de nuestra iglesia para que ésta continúe siendo una luz, un testimonio constante de la acción de Dios en el mundo y de la dirección de la autoridad de Cristo que vive y es Señor de la iglesia, y también de la acción del Espíritu Santo en el mundo y en la iglesia. Entonces, ¿te parece si comenzamos leyendo del versículo 1 al 24? Voy a compartir 24 versículos lentamente y luego oramos. ¿Te parece bien? Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda la pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en suplicar, en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entregó a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la iglesia solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelen contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Las ancianas que gobiernen bien sean tenidas por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Te parece si oramos? Amantísimo Padre, pues muchísimas gracias por esta gran oportunidad, Señor, de recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que continúes haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y, Señor, pues que seamos diligentes verdaderamente a lo que nos vas a enseñar el día de hoy. Y, Señor, pues toma el control tú. Y, Señor, muchísimas gracias una vez más por todo. En
en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Bueno, primeramente vemos aquí algo muy importante. Para retomar un poco la porción del capítulo 5, voy a leer del versículo 15 al versículo 1 y voy a comenzar con el versículo 1. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Me llama mucho la atención, ayer Chris Martínez compartía esta palabra de anciano. Dio algunos versículos que tenía pensado dar, pero indudablemente vemos aquí que la primera reacción que vemos haciendo Pablo a Timoteo es con respecto a los ancianos. Y vemos que quizás Timoteo era un hombre que tenía 30 años, joven como yo, pero vemos que esta parte de ancianos se está refiriendo al cargo de un anciano en la iglesia, o simplemente a la persona considerada anciana por su edad, alguien que fue mayor que Timoteo. En la iglesia primitiva el anciano tenía un cargo muy importante y tenía varios aspectos. Primero, vemos que anciano era una persona madura en Cristo. Quizás a lo mejor anciano tenía un puesto dentro de la iglesia, pero también podemos entender y ver que él era quizás a lo mejor un pastor. Y Pablo encomienda a Timoteo y le dice: no reprendas al anciano. Esta parte de reprender, cuando la escuchamos y la entendemos como regaño o como disciplina, pero más bien es anímalo, anima al anciano, ¿sí? Acércate a él. Entonces vemos que le dice: no reprendas a un anciano, sino exhórtalo como a padre. Timoteo no debía reprender a un anciano públicamente, sino que debía razonar con él en privado. Tenemos que recordar que Timoteo era un hombre joven y que tenía que actuar con mucho tacto en cuanto a su relación con los hombres ancianos dentro de la iglesia. Es decir, que él no debía adoptar una actitud de dictador o una actitud de autoridad dentro de la iglesia. Indudablemente vemos que Pablo había discipulado a Timoteo y le estaba exhortando, le estaba animando y le estaba diciendo: ten mucho cuidado cuando estés cerca de los ancianos, trátalos como a padres. Indudablemente cada uno de nosotros tenemos padre, algunos no los tenemos, pero quisiéramos y podemos todavía tener esa relación con nuestros padres y tratarlos de una manera como debe de ser. Estaba platicando con un pastor en la mañana y él me estaba diciendo que él le había enseñado a su hijo ciertas cosas, que cuando él era joven salía con él y le hacía ciertos obsequios, y hoy son muy buenos amigos. Y ahora en la actualidad este hijo hace lo mismo con su padre. Y es hermoso ver estos ejemplos, cómo podemos tratar nosotros a nuestros padres, pero dentro de la iglesia, hablando de lo que está compartiendo Pablo hacia Timoteo, vemos que Pablo está animando a Timoteo y le está diciendo: anima a los ancianos, no los reprendas, sino anímalos para que ellos puedan entender verdaderamente cuál es tu posición de hoy en adelante dentro de la iglesia. No actúes con actitud de autoridad superior a ellos, sino que sé humilde delante de ellos. Entonces vemos entonces la frase completa: no reprendas a un anciano, sino exhórtale como a padre. Entonces Timoteo no debía reprender a un anciano públicamente, sino que debía de razonar y de entender verdaderamente cuál era su posición de hoy en adelante dentro de la iglesia. Y después Pablo añade en esta carta a los más jóvenes como hermanas, o sea que era una iglesia donde existían jóvenes. Eso me dice la palabra de Dios, que había ancianos, pero que también había hombres jóvenes y mujeres jóvenes dentro de la iglesia.
que debía entender Timoteo, que él tenía que tener una actitud imparcial. Con todos debería de haber sido igual. Y vamos a leer el versículo 2. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Me llama la atención y vemos esta palabra pureza. El pastor en una iglesia tiene que ser muy cuidadoso en su trato con las personas del sexo opuesto. Muy cuidadoso. Desafortunadamente, hoy en la actualidad, algunas iglesias han decaído espiritualmente porque el pastor ha dado consejería, y a través de la consejería privada con la mujer se ha envuelto en ella, se ha envuelto con ella, y la iglesia ha decaído espiritualmente. Y ese es un problema que hoy en la actualidad existe, no nomás en esta época en la cual estamos mirando, sino también hoy en la actualidad existe esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando un pastor ha tenido que salir de una iglesia por un problema de este tipo, el decaimiento espiritual en esa iglesia es muy perceptible. Nada puede destruir la vida de una iglesia más que esta clase de experiencias. Este tipo de moralidad, de tolerancia, no funciona dentro de la iglesia. Pastor, líder, te animo a que cuando estés dando consejería a una mujer, acerca a tu esposa y que tu esposa esté presente delante de ti, compartiendo, escuchando. Y es algo bien importante cuando estás dando consejería en pareja, y si va tu esposa contigo, hay más posibilidades de que se abran a consejería, y eso es bien importante. Entonces te animo a que tomes en serio lo que es la consejería. No des consejería específicamente a mujer, ¿sí? Tú y ellas en privado, no. Comparte con tu esposa, anima a tu esposa que ella también se involucre dentro del ministerio y que te apoye en este tipo de cosas que necesitamos. Continuando con nuestro versículo 3, por favor. Honra a las viudas que en verdad lo son. Esta palabra que tenemos aquí de honra es una palabra muy interesante. En el idioma griego es la misma palabra de la cual proviene nuestra palabra honorario, y que contiene la idea de un valor que se atribuye a algo. Es como si una persona realiza una tarea a favor de otra y recibe un honorario por ella, porque le ha atribuido un valor a lo que esa persona ha hecho. Y no sé si has tenido algún problema legal, pero y acudes a un abogado. El abogado te va a cobrar un honorario por lo que va a trabajar él haciendo para tu problema. Y esa es la idea de la cual Pablo nos está dando en esta parte. Esta palabra honra, esta palabra es muy interesante para nosotros como pastores. Necesitamos tener cuidado y por lo menos tener a las viudas en un específico lugar. El 75% de las iglesias no se dedica específicamente a las viudas. Solamente el 30%, el 25% se dedica específicamente a apoyar a las viudas. En aquel tiempo no existía el DIF, no existían como hoy casas de asilos, no existía nada de eso, pero la iglesia primitiva se encargaba de este tipo de personas. En la actualidad, una vez más lo vuelvo a repetir, solamente el 25% de las iglesias cristianas se dedican a suplir las necesidades de las viudas. Y es una advertencia y es una llamada de atención. Cuando lo miré me quedé helado y estuve estudiando y dije: Señor, que venga una viuda a mi iglesia. ¿Por qué? Porque esa es tu voluntad. El que podamos nosotros suplir, el que podamos orar, el que podamos ayudar a estas mujeres. Entonces, continuando con nuestro versículo, dice Pablo que honremos a las viudas que en verdad lo son. Esta palabra que en verdad lo son me quiere decir que había quizás algunas que no lo eran, o quizás algunas eran más jóvenes. Entonces en aquel tiempo
en el libro de los Hechos, del capítulo 6, los griegos que eran judíos de fuera de Israel pensaban que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria a favor de las otras, que ellas no estaban recibiendo tanto como recibían las otras. Cuando se presentó este problema, los apóstoles inmediatamente buscaron una solución y nombraron a algunos hombres para controlar la atención a las viudas, para que ellos pudieran continuar concentrándose en la predicación de la palabra. Así que aquí, en este capítulo 5 de Primera de Timoteo, Pablo está dando instrucciones sobre cómo llevar a cabo la atención y el cuidado de las viudas. Si eres líder o pastor, te animo verdaderamente a que delegues responsabilidades a quien te está ayudando. Pero este es un punto muy importante. Escoge a aquella persona que verdaderamente tiene la vocación y tiene la dedicación y tiene el corazón de poder servir en ayudar a las viudas, que pueda él estar verdaderamente entregado a servir a la iglesia de Dios y pueda llevar esta función dentro de la iglesia. No sé si en tu iglesia lo estás haciendo. Si lo estás haciendo, qué bendición. Si no lo estás haciendo, estamos a tiempo de poder reflexionar y de tomar esta decisión, y quizás a lo mejor hacer una lista durante el domingo y presentarte y decir cuántas viudas hay aquí. Tampoco se trata de suplir todas ellas, y vamos a estar mirando las instrucciones que Pablo nos da a través de escribir esta carta a Timoteo. Ahora, en estas instrucciones se añade que hay viudas que en verdad las son. Entonces las instrucciones dadas en la palabra de Dios son muy prácticas. Utilizaron mucho sentido común y no fueron impulsadas quizás a lo mejor por un sentimiento. Los cristianos somos conocidos como personas compasivas, y de hecho hay muchas personas que vienen a la iglesia a pedir ayuda. Cuando estuve en Horizonte sirviendo aquí durante un año, aproximadamente un año, 3 meses, mi área de trabajo y de servir era el handyman y andar haciendo mandados y cosas así. Y recuerdo que todo el tiempo llegaba alguien por esa puerta. Todo el tiempo llegaba alguien, y sin duda sigue llegando la gente, y pedían ayuda. Y nunca dimos dinero. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. Pero sí tenemos la oportunidad de poder acercarnos a ellas y decirles cuáles son tus necesidades. Déjame orar por ellas. Y así es como lo hacemos. Pero es bien importante también ver si verdaderamente hay necesidad en la persona. Cuando recién llegamos mi esposa y yo a Algodones, recuerdo que fue un 7 de mayo y estaba la temperatura como 80 grados. Estaba fresco, ahora para nosotros fresco, en aquel tiempo era un calorón. Y me acuerdo que tuvimos el servicio, después tuvimos una carne asada porque festejamos el 10 de mayo al mismo tiempo. Y cuando entramos a la iglesia, alrededor de la iglesia había cerros de ropa, porque hay una iglesia vecina que nos apoya, y Dios bendiga esa iglesia. Nos ha apoyado durante los 3 años, y siempre las personas, por la necesidad que hay en el pueblo y cosas así, traían ropa y ropa de niño, y se fue haciendo más y más y más y más. Y al terminar el servicio, yo recuerdo que la gente, en vez de, no esperaba eso, ¿no? Pero qué bueno, pastor, mi nombre es X, estoy aquí para servirle. Qué bueno que ya se va a quedar aquí, que ya va a haber alguien aquí, vamos a estar asistiendo. Cualquier cosa esperaba de esa forma. Pero no, lo primero que sucedió es que la gente, cuando terminó el servicio, se fue a recoger ropa. Y agarraba ropa, pero ropa de verdad, mucha. Entonces, fue lo primero que nos dimos mi esposa y yo cuenta de esto. Y dije, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué haré? Gracias a Dios que está mi amigo Juan Varillado cerca de ahí, a 45 minutos. Y fui y le platiqué: Pastor Juan, está pasando esto en la iglesia, ¿qué hago? Me dijo: recoge toda la ropa. Toda la ropa recógela. No más ropa en la iglesia, guárdala.
Y si la gente cuando vaya y pregunte otra vez, ¿y la ropa? ¿Qué pasó con la ropa? Entonces, pregúntale si verdaderamente tiene necesidad de ropa. Y si verdaderamente te dice que sí, pues ve y visita su casa y date cuenta si verdaderamente hay necesidad de que ellos puedan traer un pantalón. Si no lo hay, Aaron, pues no les des. Pero si hay necesidad, pues dales. Entonces continué con el servicio el domingo, y la gente lo primero que llegó es voltear y vieron la iglesia limpia y no había ropa, y pusieron su cara como triste porque no había ropa. Entonces cuando compartí, les dije, bueno, como pueden ver, ya no hay ropa, porque fue lo primero más notorio que hubo. Pero vamos a hacer algunos alcances durante este tiempo, y la ropa que teníamos ahí la vamos a regalar verdaderamente a la gente que la ocupa. Si tú necesitas ropa, te animo a que vengas temprano, me ayudes a doblarla y puedas tomar 2 o 3 cambios. Después en el alcance podemos repartir la ropa. ¿Te parece bien? Y la gente pues aceptó de esta forma. Y vemos en esta parte de las instrucciones que se nos está dando a través de la carta a Timoteo, que quizás a lo mejor esta es una área descuidada en muchas iglesias. Algunas iglesias indudablemente nos faltan los medios, a otras una adecuada planificación de esa obra social que incluya una investigación para conocer verdaderamente la situación de estas viudas. Por eso es importante que el pastor delegue responsabilidades, y lo vuelvo a decir una vez más, que esta persona tenga la vocación, el interés, el deseo en el corazón de poder ir y visitar a la viuda y mirar si verdaderamente hay necesidad en el hogar, si hay verdaderamente la necesidad de tener alimento, ropa o X, lo que ocupe en su casa. Entonces vemos a continuación que Pablo iba a tratar este problema mirando muy específicamente en el versículo 4. Pero si alguna viuda, dice, tiene hijos o nietos, aprenda esto primero, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces vemos aquí que la investigación debía terminar si la viuda tiene hijos o no. Y si era así el caso, ¿por qué no la están sosteniendo los hijos? Y si tenía nietos, entonces es una responsabilidad que deben de tener los nietos. Pero también tenemos que entender esto: si son pequeños, si son grandes, pues necesitamos tomar este tiempo y dedicárselo a ellas y empezar a suplir algunas necesidades dentro de la iglesia. Pero me llama mucho la atención el versículo 5. Pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oración noche y día. Entonces aquí están hablando de una verdadera viuda, y que se había quedado sola, que necesitaba ayuda. Pero también esta parte de esta viuda es una mujer piadosa, que no se la pasaba esperando, o no salía a la calle a buscar un alimento fácil, sino que oraba, pasaba su tiempo en oración. Y eso dice mucho. Desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieras ver, pastor, líder, el ministerio y el mayor ministerio dentro de la iglesia es el de las mujeres. De verdad, es el de las mujeres. Y qué mejor ejemplo que aquí. En Horizonte Ensenada, el mayor ministerio es el de las mujeres. El de los varones, muy escasamente. Pero el de las mujeres en oración y súplica continúa creciendo. Y hay algunas iglesias que conozco también que son verdaderamente específicas en la oración, que su verdadera centro de estar permaneciendo es la oración.
Y es muy importante que nosotros como pastores tengamos este ministerio dentro de la iglesia, que estemos orando por las necesidades de la iglesia, que estemos orando por el pastor y por qué no por las viudas y porque suplan las necesidades de cada una de ellas. Aunque hay ministerios tan grandes que tienen algunas otras necesidades en cuanto a que se ha expandido el ministerio, algunas otras funciones dentro del ministerio, pero hoy en lo que estamos mirando con respecto a los deberes hacia los demás, es bien importante que como iglesia estemos supliendo las necesidades de las viudas. Versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres, aún viviendo, dice, está muerta. Cuando estaba estudiando esta parte, me llamó mucho la atención. ¿En qué está muerta? Dije, ¿cómo está muerta? Entonces ya no es viuda, quedaron sus hijos huérfanos. Dije, ¿cómo es que está muerta? Entonces Pablo aquí lo que está diciendo es que esta viuda podía entregarse a una vida social o dudosa, a los placeres en compañía de otras personas. Evidentemente esa viuda no necesitaba ayuda, porque estaba disponiendo o vendiendo o obteniendo cosas para suplir su hogar con algunas otras funciones de las cuales ella estaba desarrollando. Entonces vemos aquí que es bien importante. Quizás a lo mejor esta mujer viuda que se estaba entregando a los placeres tenía familiares dentro de la iglesia o tenía cargos o responsabilidades, pero aquí el apóstol Pablo está enfatizando a las normas que vamos a ver a continuación en el versículo 7. Manda también esto para que sean irreprochables. Es decir, que Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo que tuviera cuidado de aclarar bien estas instrucciones para que todos pudieran ser intachables y actuar de una manera honorable en estos asuntos. Y luego añade en el versículo 8: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Realmente no podemos o no podríamos enfatizar nosotros más este asunto que de lo que Pablo está diciendo aquí. La viuda debía ser cuidada y atendida por sus propios familiares. Si sus propios parientes cristianos están negando esa ayuda a un familiar necesitado como ella, cualquier tipo de testimonio público del evangelio que ellas estén dando, aunque este testimonio sea muy destacado, no tiene validez para Dios. Aquí se le califica como peores que los incrédulos. La Biblia aquí es muy clara. En otros pasajes uno puede perder algún detalle si no presta atención, pero aquí nadie puede dejar de atender lo que está diciendo. Y continuando con el versículo 9: sea puesta en lista solo la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo hombre. Entonces lo que me está diciendo aquí la palabra de Dios es que tuvieron que hacer una lista y poder nombrar a las viudas que verdaderamente lo son. Y Pablo ayuda a Timoteo y le dice: ¿sabes qué? Pero que sean las viudas no menor de 70 años. Y mi pregunta fue en este momento: ¿por qué menores de 70 años? ¿Por qué viudas de 35 o viudas de 20 o viudas de 40? Porque quizás a lo mejor Pablo estaba pensando en decir, bueno, es que a lo mejor ellas sí se pueden casar, ¿sí? Ahorita en la actualidad, pues una mujer de 60 años no es una mujer mayor. En aquel tiempo la consideraban mayor, pero hoy no. Hoy quizás a lo mejor una mujer de 60 años viuda se puede casar. Pero Pablo hace muy énfasis en esta parte. La lista aquí mencionada era una relación de grupo de viudas que debían ser ayudadas. ¿Por qué fijaron esta edad? Porque si ella tenía una edad inferior, ella podía trabajar y satisfacer
sus necesidades por sí misma. Y continúa Pablo diciéndole en el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Esto es bien importante, el testimonio de la mujer que ha quedado viuda. Y continúa Pablo en el versículo 11 diciéndonos con respecto a que tenga buen testimonio, pero la viuda más joven no admitas, porque cuando impulsada por sus deseos se rebela contra Cristo y quiere casarse. Es por eso que Pablo hace mucho énfasis y dice, haz una lista de estas personas, pero que no sean de menor de 60 años, porque las otras pueden casarse, pueden trabajar, pueden suplir sus necesidades y encontrar un marido que pueda suplir lo que ellos necesitan. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces, que tengan buen testimonio de buenas obras. Pablo está diciendo que era bueno considerar qué clase de personas habían sido viudas en el pasado y que debía conocerse su vida anterior. No sé, no recuerdo, pero estaba comentando Chris Martínez ayer qué tan importante es este tema de los hombres que han quedado viudos con respecto a los pastores, y estudiar verdaderamente por qué motivo se separaron o por qué motivo se divorciaron, ¿no? Y comentaba Chris Martínez que estas personas salen de la iglesia, comienzan en otro ministerio y van escalafonando y van llegando hasta el nivel que ellos quieren llegar y son aceptados, pero verdaderamente no se conoce su trasfondo. Pero comentaba Chris, qué tan importante es poder mirar y acercarte, y si es necesario traer a la persona, a la pareja y confrontar y decir, bueno, ¿por qué te divorciaste de tu esposo? Y es ahí donde se puede revelar verdaderamente cuál fue el motivo de su separación. Pero Timoteo aquí nos está enseñando a través de lo que Pablo le está diciendo, que necesitamos verdaderamente entender esta parte, que tenga buen testimonio de buenas obras. ¿Qué tipo de obras son aquellas que dan buen testimonio de aquella persona que es viuda o de aquella persona que verdaderamente está caminando conforme a la voluntad de Dios? Bueno, pues hacer verdaderamente una buena mujer íntegra, que verdaderamente tenga la devoción de acercarse a Dios, de buscar a Dios. Y hay algo bien importante que he aprendido, y voy a nombrar una vez más a Pastor Juan Varellado de Mexicali. Siempre que Pastor Juan se acerca a alguien y le dice, quiero servir, me interesa servir en su iglesia, estoy dispuesto a servir. Y Juan tiene esa disciplina dentro de su iglesia de no tomar las cosas a la ligera, sino de sentarse, platicar con él y decirle, bueno, pues te quiero ver un año sentado. Quiero verte aquí en la iglesia, que estés viniendo, que recibas palabra, que estés aprendiendo, y después platicamos. Y ya después que pase el año y platican, pues qué bueno que estás aquí, todavía tienes el interés, sí, comienza por los baños. Y es así como verdaderamente nosotros necesitamos, como pastores y líderes, tomar esa decisión no a la ligera, sino verdaderamente delegar responsabilidades a quien verdaderamente vemos su testimonio sobre las buenas obras o su testimonio en cuanto al servir en la iglesia. Entonces, continuando con nuestro estudio, versículo 12. Incurriendo así en condenación por el quebrantamiento, por haber quebrantado su primera fe. Pero viudas más jóvenes, versículo 12, no admitas, pero cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Era probable que la viuda más joven quisiera casarse otra vez. Es indudable que cuando una mujer queda viuda muy joven, quiera casarse otra vez. Y voy a hablar un poco de mi madre. Mi madre quedó viuda a los 32 años, literalmente joven,
muy hermosa, muy guapa, chaparrita, blanquita, muy preciosa mi madre, y quedó viuda a los 32 años, con 5 hijos, y fue una mujer de hogar siempre, nunca tuvo la oportunidad de trabajar hasta que quedó viuda, y entregó su vida a Dios. Ella se dedicó al ministerio, a la oración, a dar su vida completamente a Cristo, y siempre ha sido una mujer de oración. La admiro porque siempre ha sido una mujer que ha estado ahí en el ministerio, orando, perseverando, con fallas como todos, con errores como todos, pero más sin embargo ella permanece sirviéndole a Dios. Y me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo esto, porque se reflejó mi madre en esta parte. Nunca se casó, jamás se casó. Ella entregó su vida a Cristo. 32 años, estás hablando de una mujer joven que todavía tiene necesidades físicas, que todavía tiene anhelos, que todavía tiene aspiraciones, que todavía tiene metas, pero más sin embargo ella entregó su vida a Cristo y la dedicó específicamente a servirle a Dios. Y así fue como cada uno de mis hermanos pudimos llegar y tener una profesión y conocer a Cristo. Entonces esto me llamó mucho la atención, porque tenemos que mirar esto cuando verdaderamente nosotros nos entregamos, independientemente si eres viudo, si eres viuda, si eres joven, si eres anciano, si tienes hijos, si no tienes hijos. Cuando nos dedicamos verdaderamente en devoción y en cuerpo, en alma y en servirle a Dios, Dios suple todas sus necesidades. Dice la palabra de Dios que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esta parte de buscar el reino de Dios y su justicia es buscar las cosas espirituales en las cuales nosotros como pastores y líderes nos podemos apoyar, nos podemos acobijar. Dice el Salmo 91 que bajo sus alas Él nos cubrirá y estaremos seguros. Entonces esta parte es bien importante. Como pastores necesitamos dedicarnos específicamente al ministerio. Y te voy a compartir algo de mi ministerio, de lo que Dios me ha dado en Algodones. Cuando llegué a Algodones, Dios me dio una visión, y me dio la visión de hacer un desayunador, un comedor, y empezar a trabajar con los niños, porque miré mucha necesidad. En Algodones hay mucha prostitución, por si no lo sabes, demasiada. Hay más prostitución que cualquier otra cosa, drogadicción, como en cualquier lugar, pero ahí específicamente hay más. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. ¿Por qué? Porque no hay una fuente de trabajo como en Tijuana, como en Tecate, donde hay una maquila, sino que hay una fuente de trabajo solamente para aquellas personas que saben hablar inglés, que pueden trabajar con dentistas y que pueden dar su servicio ahí. Porque viajan, no sé si conozcas a los snowbirds, aquellas personas que viven en Canadá, en Oregon, que cuando está allá el tiempo malo, viajan para Yuma, llegan a Algodones. Aproximadamente en una temporada buena, en Algodones hay más de 1000 dentistas trabajando, sin contar asistentes, sin contar médicos, sin contar oculistas, sin contar etcétera. Todo lo que es relacionado en medicina. Algodones tiene la mayor venta a nivel nacional de medicina. Entonces te puedes imaginar, es por temporada. Y estas personas que viajan a Algodones, a Yuma, y luego se cruzan a Algodones, no nomás buscan dentistas, sino son personas adultas, buscan tener relaciones con mujeres. Hay mucha prostitución, bares, etcétera. Y desafortunadamente hay muchos hijos que no tienen padres, que son padres sus padres son americanos y vienen cada cierto tiempo. Son hijos que no son deseados verdaderamente, sino que por una relación nacieron, y estos niños los avientan a la calle los padres. Les dan comida, a veces ni comida, andan desnudos, descalzos, con un calorón, y andan en la calle. Entonces cuando yo llegué a Algodones, Dios me dio esa visión, y voy a ser honesto, la desobedecí. Dije, no, Señor, ahorita no, déjame a mí hacer esto. Yo quiero hacer esto, y traigo fuego en mi corazón, y quiero hacer esto, y quiero empezar a hacer esto. Y Dios, a través de su misericordia y de su gracia, me volvió a enseñar: Aarón, tienes que hacer esto, si no, no va a funcionar. Hasta que decidí ser obediente y dije, Señor, este año voy a hacer lo que me estás pidiendo. Y
comencé a hacer lo que Dios me había pedido. Hoy Dios ha bendecido Algodones, la iglesia. Ya no me roban, gracias a Dios. Pasé mucho tiempo donde me robaron increíblemente. Gracias a Dios ya hay un hermano en la iglesia que cuando me vengo o cuando salgo, él se queda velando ahí. Entonces es una bendición, la verdad. Y Dios ha suplido todo. Comenzamos el ministerio, mi esposa es la que va por la gente a recogerla, y ya son 4 veces que llega a la iglesia, descarga a la gente, vuelve a ir otra vez, y son 4 viajes los que se avienta. Entonces le dije a mi esposa, tenemos que empezar a orar por una camioneta. Necesitamos empezar a orar por una camioneta. O si no, vendemos el carro es del ministerio, lo vendemos y compramos una minivan o algo tenemos que hacer para que nomás sea un solo viaje y ya no haya tanto gasto de gasolina y una sola vez. Y estuvimos orando mi esposa y yo. Vamos a un estudio en Yuma, hispano, a la casa de unos amigos que es pastor él, de Calvary Chapel Foothills en Yuma. Y hay una persona que nos conoce desde que llegamos al ministerio, y su trabajo es mover gente de Yuma a Arizona. Tiene unas camionetas que se llaman First Shuttle y él mueve gente. Entonces ese día llegamos, teníamos mi esposa y yo quizás a lo mejor una semana orando por una van. Y cuando llegamos al estudio me lo encontré a él ahí, y se llama Miguel. ¿Y qué pasó, Miguel? ¿Cómo estás? Y luego me dijo, Aarón, Dios ha puesto en mi corazón donarte una van. Y me acuerdo que lloré. Dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto si yo he desobedecido? ¿Por qué? Y veo que Dios me ama y nos ama indudablemente. Dios suplió para comenzar el comedor. Después hablé con Mark y me dijo, Aarón, yo quiero ir a servir Algodones. ¿Qué quieres que hagamos? Pues está el dinero, está a la disposición de ellos. Pues comencemos haciendo esto. Fueron 2 días, terminaron el comedor, ya nomás para pintarlo. Y Dios ha suplido, Dios ha bendecido. Pero comparto esto porque es bien importante para mí y para ti como pastor o líder, entregar verdaderamente tu vida a Cristo y dejar que Dios añade las cosas poco a poco, conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad. Porque yo hice mi voluntad y no logré ni siquiera que se acercara una persona a la iglesia. De verdad, ni siquiera una. Hoy estoy haciendo la voluntad de Dios, he estado obedeciendo y la gente se está acercando. Estoy bien emocionado porque mi pastor Jonathan va a irse mañana conmigo. He estado trabajando con él, le digo, tú te quedas un mes allá y yo me vengo un mes para acá. Todavía no me da su respuesta, pero estamos orando. No es cierto, es broma. Se va el domingo conmigo para Algodones, quiere ir a visitarnos, ver lo que está haciendo Dios allá. Y para mí es una bendición, la verdad, que vaya y que esté ahí, que se dé cuenta de las necesidades que hay, de lo que necesitamos, y que a través de su tiempo de devoción y de oración pueda compartir y estar orando por las necesidades que hay. Entonces, continuando con nuestro estudio, gracias, versículo 13. Y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. Qué tremendo, ¿no? El versículo 13. En otras palabras, estas personas que estaban jóvenes, de ociosas, que no tenían su vida entregada a la oración, a la devoción, se la pasaban de casa en casa. No sé si conozcas una persona así. Yo sí. Conozco personas que se la pasan de casa en casa chismeando, levantando falsos. Que estoy trabajando ahorita en una clínica en Algodones, gracias a Dios que Dios me ha dado la oportunidad. Primeramente quiero compartir contigo esto. Fui asistente dental, estuve trabajando ahí durante 6 meses de asistente. Hoy soy manager de la clínica. Entonces es una bendición, la verdad, que esté ahí como manager. Ya me puedo desplazar, ya puedo estar más tranquilo, más a gusto, ya mando, eso es bueno. Ya no me mandan, sino que ahora mando y reviso y hago y deshago, y esa es una bendición, ¿no? Entonces ahí dentro de la iglesia, te voy a comentar, trabajo con puras mujeres. Imagínate, ninguna de ellas tiene a Cristo en su corazón, imagínate. Y soy el único hombre que está ahí. Y cuando yo estoy separado de los cubículos de la clínica,
Y cuando entro, todos se quedan callados. Como si, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estaban diciendo? Porque son mujeres, no tienen a Cristo. Y llegué, y cuando me dieron la autoridad de poder tener la clínica y hacer lo que yo debería de hacer, cambié muchas cosas dentro de la clínica. No teléfonos, no bolsas, no platicar, no, muchas cosas cambié. Entonces cuando entro a la clínica, a los cubículos, todos se quedan callados. Y digo, esta gente estaba chismeando o estaba hablando de mí, indudablemente. Porque, ahí viene el pastor, híjole, ya entró y ya no hablen. Entonces, es bien notorio en ese lugar donde estoy trabajando que la gente ociosa, la gente que no tiene nada que hacer, estoy hablando del mundo, está chismeando. Pero lo que está continuando diciendo Pablo aquí, que esta gente está dentro de la iglesia, ¿sí? Y estas mujeres viudas están de chismosas. No sé si en tu iglesia haya este tipo de mujeres, pero yo creo que no debe de haber. Pero qué importante es ver esto, ¿no? Que haya gente que dentro de la misma iglesia esté hablando. Si es para edificación, qué bueno, qué bendición. Pero si es para destrucción, es como una alarma, ¿no? Ten cuidado. Entonces, en toda esta sección, Pablo está dando instrucciones sobre el comportamiento del hombre y mujer en la iglesia, pero está haciendo mucho énfasis en las relaciones que deben de ser el máximo nivel como un testimonio ante el mundo, para que no diera lugar a las críticas del enemigo. Y fíjate lo que dice el versículo 15. Porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Y estaba escuchando a Jonathan ahorita, ¿no? Yo creo que Pablo estaba harto, como dice Jonathan, ¿no? Los dejó ahí en pos de Satanás. En estos casos, evidentemente, estas viudas no eran creyentes genuinas. Y continúa Pablo narrando el versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Y me llamó mucho la atención esta parte, ¿no? Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga, como diciendo, sé responsable, lleva tus responsabilidades, no te hagas, tienes viudas. Entonces vemos aquí que Pablo está enfatizando mucho, ¿no? Cada familia dice que debería sostener a sus propias viudas para que la iglesia pudiera concentrarse en ayudar a las viudas que no tenían familia y que se encontraban pasando realmente por situaciones de necesidad. Y continúa ahora Pablo, ¿no? Dirigiéndose en otra dirección, versículo 17 al 18. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces vemos aquí que los ancianos o la iglesia primitiva pagaba a sus maestros, y creemos que a un buen maestro se le pagaba un poco más. Pero vemos el versículo 18, por favor. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Qué bendición, la verdad, qué bendición cuando verdaderamente estás siendo gratificado por Dios por lo que estás haciendo. Lo hacemos indudablemente sin esperar nada a cambio, porque mi vocación verdaderamente es el pastorado, el llamado, lo recibí muy específicamente en mi vida. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, que somos pastores y líderes, también lo recibimos muy claramente en nuestras vidas. Gracias a Dios que Dios me dio la oportunidad de poder trabajar y suplir las necesidades de mi casa. Porque si estuviera dedicándome al ministerio al 100%, sin estar trabajando, ya me hubiera muerto de hambre. Porque somos muy pocos dentro de la iglesia, pero Dios sabe lo que hace. Dios tiene el control de todo. Una cosa que he aprendido y que quiero compartir contigo, una vez más, cuando dedicas tu vida verdaderamente al ministerio y a la vocación que es tu llamado, sin duda alguna Dios va a suplir tu necesidad. Una ocasión platiqué con mi pastor Juan Domingo,
porque tenía una necesidad. Mi esposa y yo tenemos un terreno aquí en San Antonio de las Minas y nos mirábamos en la necesidad de conseguir $5,000 para un abogado para que llevara el caso de mi hijo de un proceso de adopción en Estados Unidos. Y el abogado me pedía $5,000. Le dije, pues yo no tengo ni $1, pero voy a ver qué hago y voy a orar. Entonces hablé con mi pastor Juan Domingo y le dije, pastor, necesito que me ayude. Y le expuse mi caso y tengo un terreno, y me dijo mi pastor, no vendas nada. Pero pastor, necesito. Pues no vendas nada. Espera en Dios. Confía en Dios. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe que necesitas un hijo. Dios sabe cuánto quieres a tu hijo. Pero Dios te ama y Dios ama más a tu hijo que tú a él. Y recuerdo que esas palabras llenaron mi corazón y le dije a mi esposa, amor, ¿qué crees que me dijo el pastor? Que no vendiera nada. Y me dijo, ¿de dónde vamos a sacar dinero? No sé, pero no vamos a vender nada. Así nos vamos a quedar. Necesitamos esperar en Dios. Y han pasado 2 años y medio, 3 años, y continuamos esperando en el Señor. Necesitamos confiar verdaderamente en Dios para que Él pueda hacer la obra en nuestros corazones. Entonces, pastor, líder, te animo a que hagas una lista si tienes viudas dentro de tu iglesia y puedas empezar a delegar responsabilidades. Es un tema muy importante que a veces lo hemos descartado porque tenemos otras prioridades según nosotros, pero es algo bien importante el que estemos atendiendo a las viudas dentro de la iglesia, a las que verdaderamente lo son, dice la palabra de Dios. A las que no lo son, pues anímalas a que continúen su vida, a que continúen el llamamiento que tienen, si es que se van a casar o si no se van a casar, o anímalas a que verdaderamente entreguen su vida a Cristo. Entonces, para terminar, quiero continuar con el versículo 19. 19. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y me voy a detener aquí y te voy a compartir algo que me sucedió. Cuando estaba en Algodones, no voy a decir nombres, simplemente voy a comentarlo. Había 2 hombres viviendo en la iglesia y estaban sirviendo en la iglesia, y hombres verdaderamente de Dios. Y en una ocasión uno de ellos se envolvió con una mujer que no era cristiana. Y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Pues quiero llevar una relación con ella. Pues tráela a la iglesia, acércala, quiero platicar con los dos, quiero ver cuál es su situación, qué es lo que piensan. Tú eres un siervo de Dios, tú estás viviendo dentro de la iglesia. Entonces tu testimonio es muy importante porque es un pueblo pequeño y la gente tiene puestos los ojos en nosotros. Entonces necesitamos platicar y ver. El caso es de que esta mujer era casada, su esposo trabajaba en Yuma y venía los fines de semana. Una ocasión fueron y me apedrearon la iglesia con lodo y llegué y miré y bueno, ¿qué está pasando? Entonces después mi vecino me dijo, pues un hombre anoche estaba tirando piedras a la iglesia. Entonces rápidamente vino a mi mente y dije, pues es el esposo de esta mujer, porque ¿quién más puede ser? Y venir en esta condición de apedrear la iglesia. Esta persona vivía en una traila ahí que tengo en la iglesia. Entonces hablé con él y le dije, definitivamente tienes que abandonar la iglesia. De hecho hablé con su pastor y me dijo, no, pues sácalo, córrelo, no puede estar así. Entonces hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Tienes que abandonar la iglesia. Me duele de verdad con todo mi corazón, pero tienes que abandonar la iglesia ahora mismo. Tienes que darme las llaves y sacar tus cosas y salirte de la iglesia. Pero pastor, ¿a dónde me voy a ir? Yo no sé, pero tienes que hacer esto ahorita. Y esta persona salió molesta conmigo. Él había trabajado conmigo en la construcción y yo le había hecho un ahorro a él porque él se dedicaba a soldar, a hacer este tipo de trabajos. Entonces yo le había dicho a él, mira, ¿sabes qué? Vamos a juntar para que te compres una máquina. Yo tengo espacio en la iglesia de aquel lado, pones un medidor, tú pagas tu luz, tú pagas tu agua y comienzas con tu taller. ¿Qué te parece? Oh, pues sí, está bien. Entonces hicimos un ahorro y esta persona, le compré su máquina, su careta, se la di
¿sí? Porque había empezado a hablar de mí, que yo lo había robado, que había trabajado conmigo, que yo me había quedado con la máquina. Y le di la máquina y le di su careta y se fue. A la semana fui a una ferretería a sacar un material y me encontré la máquina ahí. Y le dije, ¿qué pasó esa máquina? ¿Quién te la trajo? Me la empeñaron por 500 pesos, pero van a venir por ella y le falta 350 pesos para que. Le dije, si no viene, yo la voy a sacar. Si no viene esta persona, yo la voy a sacar. El caso es de que fue por ella y la sacó. Y no nomás esto, es la primera división que ha pasado en mi iglesia, Éramos como 13, pues se llevó como a 4, ¿no? La primera división que sufro. Y se llevó como a 3 o 4 personas. Entonces, y continúa él viviendo ahí en Algodones. Y cada vez lo veo y lo animo y le digo, Cristo te ama. Pero qué tan importante es verdaderamente enseñar la verdad. Hay iglesias que admiten todas estas cosas. Hay iglesias que están muy a gusto, los pastores aceptando este tipo de personas que vivan en adulterio. Había otra persona que se había cruzado a los Estados Unidos por una barda y me dijo, pastor, quiero que ore por mí porque me voy a brincar la cerca. Y le dije, lo que puedo orar por ti es para que Dios te dé convicción de que lo que vas a hacer está mal. Eso sí puedo orar. Y le puse un ejemplo con respecto a mi hijo. Mira, yo necesito $5,000. Entonces, oras por mí, me voy a meter al banco y quiero que ores por mí para que no me den ni un balazo. Y salí con los $5,000 nomás. Es lo mismo, le digo, no puedo. Voy a orar por ti, pero para que Dios te dé convicción. Y esta gente se fue de la iglesia también, porque no la apoyé, porque no le ayudé a orar para que brincara la barda. Y más sin embargo lo hizo. Y se cayó como a mitad de la barda y después me habló su esposo y me dijo, mi esposa se dislocó la cadera y ella está en San Luis, ¿puedes ir? ¿Me puedes llevar o puedes orar por ella? Y le dije, sí, claro que sí. Entonces, más sin embargo, así ha sido ahí y ellos asisten a otra iglesia y el pastor una vez se me acercó y me dijo, Aarón, ¿y estas ovejas por qué las enviaste para acá? Yo no las envié. Solas vinieron, pero ¿por qué motivo están aquí conmigo? Pues porque allá no les gustó la verdad o no sé, pero aquí están contigo. Me dijo, te las voy a entender. No, hay que se queden contigo. Ahí están bien. Sí, no, yo acá estoy bien, con 3 o 4, pero estoy bien. Tú ahí con ellas, trabaja con ellas. Y esto es algo bien importante, ¿no? Dice, a los que persisten en pecar, repréndolos delante de todos. Yo recuerdo que lo hice discretamente y este hombre no entendió. Después la hermana tampoco entendió. Entonces se fueron de la iglesia y le doy gracias a Dios, porque si no hubiera sido muy crítico para mí que la gente hubiera dicho, en esa iglesia permiten todo, así que asiste ahí. Ahí puedes brincarte de ilegal y puedes andar de adulterio con la hermana que está a un lado, aunque esté casada, y ahí está todo bien light. Entonces dije, no, Señor, aunque seamos 3, aunque seamos 2, aunque sea mi esposa sola, yo tengo que enseñar la verdad. Y es así como gracias a Dios la gente se está acercando por la gracia de Dios. Hoy puedo compartir que mi patrón, que tiene la edad de Jonathan, 30 años, aceptó a Cristo, él y su familia. Cada sábado, bueno, hoy no, cada sábado voy y comparto a su casa. Su hermano ya aceptó a Cristo también, y ha sido una bendición, la verdad, estar en Algodones. Continuando con nuestro estudio, versículo 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni practiques en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué tan importante es esta instrucción? El conservarnos puros, ¿sí? No como, y si puedes ver el agua transparente, si puedes ver una botella de agua transparente, pues esta es la idea: conservarnos puros, íntegros. Y ayer comentaba el pastor Chris Martínez, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, marido de una sola mujer. Y esta es la parte que más me gustó: marido de una sola mujer. Qué padre, ¿no? De la que Dios nos dio, de la mujer que Dios puso
en nosotros como nuestra ayuda idónea. Entonces, continuando con nuestro estudio, dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ya no tomes agua, ¿no es cierto? Ahora bebe vino. Bueno, se cree que Timoteo estaba enfermo. En aquel tiempo no existía la CIMI, ni la Guadalajara, ni ninguno de esos tipos de medicamentos como lo hay ahora. El único medicamento que existía era el vino. Entonces creemos que a lo mejor tenía lombrices Timoteo, no sabemos, pero le está encomendando: ya sabes que ya no tomes agua, te va a hacer más daño, te vas a deshidratar, y más si vives en el desierto. Toma vino para que te ayude en tu estómago, ¿no? Eso es lo que creemos que está hablando Pablo aquí. Y para terminar, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y esto también es una llamada de atención. Y a lo mejor tengas algún pecado por ahí en tu corazón, que digas: aquí está guardado en esta área donde Dios no lo puede ver. Pero déjame decirte, Dios lo conoce. Quizás a lo mejor ahorita puedas estar engañándote a ti mismo, pero va a llegar el momento en que vas a estar delante de la presencia de Dios y vas a ser llamado a juicio, ¿sí? Y Dios te va a juzgar. Asimismo, dice versículo 25: se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer oculto. Entonces esto me dice que también tus buenas obras se van a manifestar, ¿sí? Pero las que permanecen ocultas también se van a revelar. Entonces te animo primeramente a que necesitamos, como pastores y líderes, tener estos deberes hacia los demás, hacia las viudas, hacia los jóvenes, hacia aquellas personas que necesitan verdaderamente nuestra ayuda dentro de la iglesia. Amén. ¿Oramos? Señor, pues muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por animarnos, Señor, a continuar, Señor, caminando conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que si hay viudas dentro de nuestras congregaciones, Señor, que podamos atenderlas diligentemente. Pero también, Señor, que podamos entender verdaderamente cuál es el propósito, Señor, del cual tú nos has llamado, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo y tu gracia abunden en nosotros como pastores y líderes. Te pedimos por nuestras esposas, Señor, por esa ayuda idónea. Gracias, Señor, por ellas. Entonces, Padre, continúa haciendo tu obra, Señor, en nuestras congregaciones, Señor. Gracias por todo. Gracias por lo que continúa, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Dios te bendiga.